Pero las iniciales, las repeticiones y las semejanzas físicas empiezan a sugerir poco a poco que todos pertenecen en realidad a una misma identidad fragmentada. Esto al principio puede pasar desapercibido, pero cuando llegamos al final nos damos cuenta de que es efectivamente lo que durante todo el texto llevamos sospechando. Aunque es fácil, que nos la cuelen. Yo cuando lo leí por primera vez, cuando estaba llegando al final dije: ¿será esto, no será esto? Pero sí, luego sí que lo fue. En ese sentido también es bastante satisfactorio, ¿no? Llegar al final, habiendo descubierto el artificio, aunque también es igualmente satisfactorio como lector llegar al final y que de repente, ¡guau!, todo encaja, ¿no? Todo tiene sentido. O parecía que me estaban contando esto, pero en realidad me estaban contando esto, ¿no? En fin. El texto, en definitiva, funciona creando una serie de cadena de dobles. Bueno, a esto me refiero que cada personaje parece ocupar una función distinta dentro del circuito literario, pero en realidad todos comparten los mismos rasgos. Todos los personajes son el mismo. Todos están cansados, todos sufren dolor, todos son viejos, todos tienen cicatrices, todos están cojos y todos admiran al escritor de novelas románticas Shagli. Y hay expresiones repetidas como por todos los santos. De hecho, es una expresión repetida en boca de los diferentes personajes que, como ya he dicho, son todos el mismo. Bueno, el relato juega con la técnica del desdoblamiento. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que un solo sujeto se reparte en varias máscaras sociales. Un mismo personaje cumple las funciones de diferentes personajes. Y esto no se nos dice, evidentemente, en ningún momento. Luego, cuando pase a comentar diferentes aspectos del texto concreto, con el texto delante, lo iremos viendo. Bueno, el gran truco consiste en hacernos creer que estamos ante una serie de personajes sucesivos cuando en realidad estamos únicamente ante una sola conciencia que se disfraza. Primero vemos al escritor, luego al cartero, luego al editor, luego al jefe editorial, luego al vendedor, luego al lector y en cada aparición lo que se está haciendo en realidad es ampliar esa realidad diegética, ese mundo narrativo. Aunque curiosamente, ese mundo que parece abrirse mientras leemos se está cerrando. Y eso termina al final. Muy bien. Cuantos más personajes aparecen, más solo está el protagonista. Esta es otra de las grandes claves del texto. Y muy interesante desde el punto de vista de la construcción del relato, porque finge una expansión de voces, de oficios, de espacios, pero en realidad se está produciendo una concentración. Todo conduce en realidad al mismo sujeto. Es muy interesante porque parece una especie de expansión hacia el interior. Parece que el mundo del texto se está abriendo, pero en realidad constantemente va cerrándose sucesivamente hasta que al final descubrimos lo que en realidad sucede. Bueno, mientras el personaje sostiene esa fantasía editorial, el mundo real se cuela por pequeñas grietas. Y esto lo vemos en diferentes detalles. Por ejemplo, en el agujero de alcantarilla, en los edificios quemados. Lo vemos también en la brecha en la pared, en el yeso sobre la ropa, en la tecla rota del intercomunicador, en el viento que entra por las vigas, en la cicatriz del rostro. Bueno, de nuevo, esto es interesante porque contrasta con ese mundo ideal, ese mundo rosado, hermoso, que ha creado el protagonista, que, como digo, es autor de novelas, en sus propios textos. Con lo cual, lo interesante es que las pistas no se nos están dando de golpe. El relato va dando indicios poco a poco, ¿no? Va dando una serie de pistas. Y esta técnica es clave, porque aquí vemos perfectamente cómo se dosifica la información. Y esto es fundamental. El lector puede pasar por alto detalles porque la trama aparente, que es el manuscrito de Shagli circulando a través de los diferentes personajes, parece ocupar un centro, pero en realidad esos restos materiales van construyendo otra historia real.
La técnica estructural que está utilizando el autor es coger un elemento que va pasando de personaje en personaje para hablarnos de una realidad completamente destruida. A mí esto me recuerda al objeto Rosbad, creo que era Rosbad o Rosbeaud o algo así, ¿no? El, el elemento fundamental en la película Ciudadano Kane. Esto en cine se llama MacGuffin. El MacGuffin, por ejemplo, también aparece en Pulp Fiction, que es ese maletín que abren y del cual sale una luz. En este texto, el MacGuffin es el manuscrito de Shagley. Y a partir de la excusa del manuscrito, de la excusa narrativa del manuscrito, vamos viendo un mundo completamente destruido. Y cuando llegamos al final, en realidad se nos está devolviendo al principio. A la mañana siguiente, Shagley vuelve a sentarse ante la máquina de escribir y empieza otra historia, que dice: esta es la historia de cómo Raj conoció a la hermosa sacerdotisa, etc. Esto sugiere, o yo creo que sugiere, que el personaje está en realidad atrapado en un bucle. Lo único que hace es, bueno, escribir, enviar, recoger, editar, publicar, vender, comprar, leer y volver a escribir. Y esto es realmente interesante porque hasta cierto punto la ficción en este texto no es solo una actividad artística, es también una especie de maquinaria de la supervivencia. Es como si en ese mundo posapocalíptico la única forma de seguir cuerdo es la escritura. Y esto toda la gente que escriba lo entenderá perfectamente, a pesar de que nuestra realidad no sea posapocalíptica todavía. Bueno, también hay que decir que hay una especie de sátira bastante clara contra cierto tipo de literatura sentimental o escapista. El relato que escribe Shagley es deliberadamente cursi, ¿no? Hay torres de cristal, hay atardeceres rosados, hay felicidad y hay un amor perfecto. En realidad, como ya he dicho, el autor vive en una... El autor del texto romántico, no Richard Matheson. El protagonista del texto vive en una realidad posapocalíptica, en un mundo completamente destruido, y parece ser que su ficción, los textos que escribe, son una especie de construcción ideada para negar la realidad. Voy a detenerme un momentito a comentar una cosa que también me parece interesante. Richard Matheson escribe ese texto romántico que supuestamente escribe el protagonista de una forma deliberadamente cursi, diríamos, ¿no? Con muchos tópicos de la novela romántica. Y esto a mí me recordó a este famoso relato genial de Julio Cortázar titulado Continuidad de los parques. Un texto que me estaría guay traer aquí al canal y analizar. Bueno, en ese texto el protagonista está leyendo una novela negra, ¿no? En la que hay un asesinato. Y esa novela que se está leyendo y que nosotros también estamos leyendo, por cierto, tiene un montón de tópicos de la literatura negra, ¿no? De la literatura policial. Esto está guay, ¿no? El que el autor coja rasgos propios de, o mejor dicho, tópicos propios de ciertos géneros y los utilice deliberadamente, ¿no? Que no sean tópicos del género que hay que utilizar porque el género es así, ¿no? Se están utilizando, diríamos, paródicamente o con un sentido que pretende ridiculizar precisamente esa literatura. Y bueno, finalmente, cuando terminamos el relato, esto es muy propio de los microtextos, el título se resignifica. Vemos que en realidad eh, el nombre del texto adquiere otro significado. Claro, pautas de supervivencia en realidad no se referiría solo a sobrevivir físicamente en ese mundo arrasado. Se referiría también a sobrevivir mentalmente. El personaje, claro,
necesita inventar una rutina. Por eso crea un circuito literario, una comunicación ficticia con lectores y editores que no existen, porque siempre no es él, y el, el fin final, valga la redundancia, de este personaje es que no quiere caer en la soledad absoluta. Por eso, a partir de sí mismo, se inventa a una serie de personajes.